Bienvenido, bienvenida a nuestro podcast Infancias Invisibles. Mi nombre es Natalia Estudillo y como siempre me acompaña en la conducción mi compañera Cintia del Valle. Hoy nos vamos a detener en un tema que a Chile le duele. Un tema del que solemos hablar desde las cifras o los noticieros, pero rara vez desde la humanidad, el sistema de protección a la infancia. Durante décadas hablamos del CENAME, una institución marcada por el dolor y el cuestionamiento social. Hoy ese sistema cambió de nombre a Mejor Niñez, Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y adolescencia. Pero, ¿qué pasa realmente cuando se apagan las cámaras y se cierran las puertas de las residencias? ¿Cambió el alma del lugar o solo el letrero de la entrada? Para entender el ambiente real que se respira hoy en los pasillos, desde una mirada cruda pero necesaria, nos acompaña Pia, licenciada en Trabajo Social, con una amplia y valiosa experiencia en terreno, quien ha visto de primera mano estas realidades. Cintia y Pía, bienvenida a este espacio. Gracias. Cintia, te entrego la palabra para que comencemos con esta conversación. Bueno, buenas tardes a las niñas. Pía, a menudo los medios nos muestran la infraestructura o la falta de recursos del sistema, pero rara vez se habla de la arquitectura emocional del lugar. Desde tu experiencia como trabajadora en el día a día, ¿cómo intentan estos niños y niñas y también adolescentes reconstruir un sentido de hogar o de pertenencia dentro de un ambiente que es inherentemente institucional y transitatorio? ¿De qué manera el sistema facilita o por el contrario boicotea sin querer esa necesidad básica de sentirse como en un hogar o sentirse en casa? Bueno, gracias por la invitación. Eh, Mi nombre es Francisca Pía Castillo Vázquez. Me había presentado Natalia, soy licenciada en Trabajo Social. Me gusta más que me digan Pía, así que refiéranse con ese nombre. Respecto a la pregunta, es complejo cuando un niño ingresa a un hogar. Eh, Obviamente viene con vulneraciones a veces de derecho grave. Entonces viene a través de un trauma complejo. Entonces es difícil que él llegue como abiertamente a comprender un poco la situación. Sin embargo, en los hogares se realizan amistades profundas. Yo creo que el sentido de pertenencia va en el vínculo que ellos generan, no solo con un grupo, sino también con algún profesional que logra realmente vincular, donde los niños se sienten protegidos. em, si bien en ocasiones hay hogares que no funciona como una estructura de organización como horario o metas establecidas, los niños en sí, su sentido de pertenencia es que ellos se unen como grupos, como amigos. Como que eso les da poder a ellos para poder avanzar dentro de ese hogar. Bueno, también se habla mucho de las fallas sobre el Estado hacia los menores. Igual este es un tema un poco más delicado, pero sí me interesa cómo hacerte la pregunta, porque se invisibiliza el ecosistema laboral de quienes deben protegerlos, como a las trabajadoras social. Tú estás en esta primera línea. Tú que conoces un poco más del tema, ¿qué dinámicas invisibles o barreras burocráticas existen dentro de las residencias que desgastan o quiebran a los profesionales? Y una de las cosas más importantes, cómo ese agotamiento emocional de parte del cuidador termina moldeando el ambiente y el trato directo que reciben los niños en el día a día. La verdad que en primera instancia yo creo que son las herramientas que el Estado monetariamente le brinda a los programas. Es decir, por ejemplo, no sé, que un niño, por ejemplo, tenga algún corte en su mano, en alguna crisis, por ejemplo, algún desborde, que se desborde y tuvo, no sé, un pequeño corte. Hay muchos hogares que no tienen primeros auxilios. Y ahí es como uno que tiene que resolver con lo que tiene, con Claro. confort, o sea, con papel higiénico, con gasa, y ahí partir a la urgencia claramente, pero en sí los primeros auxilios, como un ejemplo, no está.
Entonces, de ahí son pequeñas cosas económicas, pero tan básicas que a veces sí son necesarias. Bueno, está esa parte acerca de la economía, digamos, que el Estado le entrega y que es muy escaso a los hogares. Y también está el tema de, laboral, pero en los sueldos de los trabajadores. Mucha rotación. Existe una sobrecarga a los trabajadores, donde yo te puedo decir que no más de un año y quieren cambiarse de trabajo, porque la sobrecarga es demasiada. Hay plazas que, no sé, abarcan 60 niños, 70 niños, eh, 50 niños y con un solo profesional o con una dupla. Y dos no pueden contra 50, o sea, es demasiado. Y entendamos que esto no es como un trabajo matemático que podamos pasar hojas. Al contrario, son problemas no solo de los niños, son problemas familiares, que de esos 50 hay más problemas y que uno los absorbe todos. Entonces, tampoco hay un profesional a cargo de nosotros porque siempre está el autocuidado. Está en estos programas, a veces una vez al año se hace el autocuidado, pero en sí creo que es importante que el Estado también se haga cargo, de los profesionales en el sentido de la salud mental, que tengan un acompañamiento permanente, no que un autocuidado que es una vez al año me va a quitar el estrés, no, no se trata de eso. Es insuficiente. Entonces es insuficiente. Y en ese sentido, la rotación de personal también agrava la situación del niño, porque el niño finalmente, imagínate, logra vincularse con alguien con un desconocido, logró vincularse, y imagínate ese profesional después se va. Claro, Entonces, el trauma de abandono que llegan para amar a una persona y después que nuevamente se vaya, o sea, genera un doble trauma. Estamos exacto, al por ambas final partes. revictimizando a un niño o un adolescente. Entonces, al final, esto es como un conjunto, no solo para las profesionales en sí, sino que también es un daño muy importante para los niños. Bueno, el Estado cambió del nombre Sename a Mejor Niñez, buscando un quiebre de paradigma, pero sabemos que el estigma social es como un tatuaje que es muy difícil de borrar. Dentro de esta residencia entre los mismos jóvenes, ¿cómo ellos perciben esta etiqueta, el ambiente día a día? ¿Se respira un aire de que están siendo protegidos o los niños y las niñas siguen asumiendo desde muy pequeños que tienen una identidad de marginación, siendo que son sintiendo ellos que son los niños del Sename frente al mundo? Mira, ha cambiado en ciertas cosas como legales, diría yo, dentro de los programas. Cambiaron ciertas siglas, hay más programas para situaciones específicas, para vulneraciones específicas, pero finalmente, con respecto a la opinión de los niños, ellos lo ven igual. Ellos siguen manteniendo esta figura como que es cename nomás. ¿Qué más puede cambiar? Quizás el menú de colaciones, pero algo fundamental no ha cambiado mucho. Claro, Y En eso definitiva, es como el puro nombre el que ha cambiado casi. sí, efectivamente, y eso también lo podemos ver porque las cifras siguen siendo las mismas. Y de claro. hecho pasa mucho que hay, hay un vacío al final dentro de la ley. Mira, el vacío, el que está actualmente, que yo lo visualizo desde hace mucho tiempo, son los niños que cumplen 18 años y se tienen que ir de la residencia. Hay algunos que estando trabajando, se pueden quedar, creo que hasta 2 años, si no me equivoco, hasta los 20, pero trabajando. El tema es que después, ¿cómo ellos salen al mundo si han vivido siempre en una residencia? Y eso es lo complejo. No se hace un trabajo, por ejemplo, en la adolescencia para que él pueda independizarse,
para que él pueda tener proyecciones futuras. No se hace un trabajo, un plan de intervención, como se le llama. Ese plan de intervención es como finalmente se trabaja emocionalmente, sí, con factores de riesgo, factores protectores, autonomía, pero es algo como no tan profundo. Entonces, ¿qué pasa con esos niños después, con esos adolescentes que quieren después salir al mundo? La mayoría después a veces quiere volver y ya no puede por la edad, porque afuera no saben cómo resolverse. Y ahí es donde termina yendo otro problema, generándose otro tipo de problemas sociales. Sí, pues que es la situación calle. Si al final mucha de la gente que tú conoces que reside en la calle fueron niños de hogares. Claro. Y ahí al final viene siendo como un círculo ya, que es un patrón que se pueda repetir. Sí, es una revictimización al final que el Estado también genera por no lograr resolverlo preventivamente. El Estado llega cuando los niños, por ejemplo, hay programas preventivos, por ejemplo, el PPF, el PIE 24 horas. Se supone que estos programas el Estado tiene que llegar para prevenir. Entonces promocionan la vulneración de, o sea, los derechos de la infancia. Sin embargo, por ejemplo, los programas llegan cuando el niño tiene 12 años y no sé, pues ya tiene un problema, un consumo problemático de sustancias. Claro. Ahí recién llega cuando el niño ya es adicto, en vez de haber llegado La antes. Antes prevención. para poder evitar. Claro. Bueno, Pía, muchas gracias igual por darte el tiempo de contestar las preguntas. Es un tema súper bastante interesante. Sí, muchas gracias, Pía, muchas gracias, Cintia. Y para finalizar, hoy entendimos que cambiarle el nombre en realidad a una institución no borra mágicamente la inercia estructural de la que hablábamos. Tampoco repara en sí esa arquitectura emocional de cientos de niños y niñas y adolescentes que en el fondo solo buscan un espacio seguro, un lugar donde puedan llamar hogar. Y también nos llevamos una lección importante, que no podemos exigirle a un sistema que sane y que cuide si los profesionales que están en la primera línea están asfixiados por un muro burocrático. ¿Ya? Pero me quiero quedar finalmente con, y espero que también ustedes se puedan quedar con esa resiliencia oculta, esos códigos de hermandad que nacen entre los mismos jóvenes, esos lazos que pueden generar con los profesionales que realmente tienen vocación y que a pesar de todas las deudas y fallas del mundo adulto, la humanidad de estos jóvenes siempre encuentra una grieta para resistir. Muchas gracias, Pía, por tu valentía, por no maquillar la realidad, por tu vocación, y a Cintia por esta entrevista que pudiste guiar con tanta agudeza. ¿Ya? Gracias por su tiempo, gracias por ayudarnos a entender este tema y nos escuchamos en nuestra próxima oportunidad.